Y siempre en este tema vamos a tomar contacto con el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero Leiva, quien además integra la Comisión de Salud de la Cámara. Diputado Romero, ¿cómo está? Muy buenos días. 33 emisoras en todo Chile le saludan desde Arica a Punta Arenas a través de la Radio Corporación. En Santiago estamos en la televisión abierta en el 15.2. ¿Cómo vive usted como integrante de la Comisión de Salud que ha estado monitoreando este tema, el tema particularmente de la crisis sanitaria de estos últimos días, lo que ha ocurrido en la cartera de salud, que parece que a lo menos tiene una fuerte descoordinación en un momento tan complejo desde el punto de vista sanitario, diputado Romero? Muy buenos días. Hola, buenos días y muchas gracias, don Oscar. Bueno, la verdad de las cosas es que estamos en presencia de una situación tremendamente grave, y no decir dramática. Primero, vemos que el presidente dice no hay margen de error posible, ¿no es cierto? Y resulta que durante la semana pasada ha sido espantoso ver una seguidilla de errores, de declaraciones poco afortunadas que finalmente lo que han demostrado es un tremendo problema de gestión de parte de la autoridad sanitaria en un momento gravísimo de esta crisis respiratoria, especialmente que está afectando ahora a los niños. Nosotros hemos sido bien claros. Aquí las autoridades de salud se están comportando o están siendo en este momento en parte del problema. Se han convertido en un peligro, creo yo, para la salud de los niños en la medida en que no hacen la pega que tienen que hacer. Tome agüita, diputado, ahí para que... Sí, me empezó la crisis. Es que ¿sabe qué pasa? Que en verdad la situación es bastante grave y resulta que lo que hemos visto durante la semana pasada es la más completa inoperancia del sistema. Un sistema que había quedado bastante bien arreglado durante la pandemia. Un sistema que no dejó ninguna persona fuera de una cama. Y hoy día lo que estamos viendo nosotros es que este gobierno, con una soberbia impresionante, estando alertado porque ya tenían antecedentes de lo que venía ocurriendo en el hemisferio norte, 2 años en que había bajado también el contacto de los niños y habían evitado o habían bajado su carga, su defensa viral. Hoy día, teniendo toda esa información, no fueron capaces de tomar las medidas a tiempo. Recién vemos que el subsecretario Arauz, la semana pasada, luego que falleció la menor Mía en San Antonio, dio las instrucciones para suspender, ¿cómo se llama? Pabellones quirúrgicos y reconvertir camas, aumentar las camas. No expliquemos esto. El viernes se emitió un dictamen o una resolución por parte del Ministerio de Salud, firmado por el secretario Arauz, que ordenaba reconvertir camas al 20%, 20-30% de las camas actuales y suspender algunos procedimientos para enfocarse particularmente en la crisis sanitaria. Y tal como usted señala, esto ocurre recién el viernes, cuando el miércoles conocimos el caso de Mía. El viernes el diputado Lagomarsino, que está en la Comisión de Salud junto con usted, daba cuenta de 2 niños muertos más en la región de Valparaíso, 3 en total. Y recién ahí el gobierno además sale a transparentar las cifras de niños fallecidos. Por lo tanto, ustedes han emitido una declaración ayer domingo, un comunicado donde establecen un ultimátum al gobierno y le dan 24 horas a partir de ayer para que o renuncie su secretario Fernando Arauz o van a acusar constitucionalmente a la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Es que efectivamente, Oscar, en este país, ¿qué tiene que pasar para que el presidente haga efectiva la responsabilidad de la gente que no está trabajando bien? O sea, el subsecretario tiene que irse. Y cuando nosotros vemos que la ministra el día domingo da declaraciones erráticas respecto de una situación que es gravísima, que podría haber existido una cama para una niña que murió. ¿Qué tiene que pasar en Chile para que las autoridades se hagan cargo? Y el presidente le diga, ¿sabe? Esto no es personal, lamentablemente usted para afuera. Si esto pasa en cualquier parte. Yo le quiero decir a las personas, ¿qué hubiera ocurrido si esto hubiera pasado en el gobierno del presidente Piñera? ¿O qué hubiera pasado? ¿O qué pasaría si esto hubiera sido el gobierno del presidente José Antonio Kast? O sea, probablemente no habría ningún tipo de miramiento. Y eso no es política, es solamente exigir la responsabilidad que le corresponde a cada autoridad respecto de sus funciones. Hoy día estamos a prácticamente una semana y todavía no se sabe si se podía o no se podía. La ministra no tenía información. Esto ocurrió el martes pasado, para que no nos olvidemos. Y acá hace una semana, el jueves el subsecretario dice una cosa, la ministra el domingo dice otra. Entonces, ¿saben qué pasa? Que en realidad, insisto, esta gente se está convirtiendo en un problema y en un peligro a esta altura porque no pueden gestionar, no tienen información o no saben lo que está pasando. Recién ahora se van a juntar con los exministros para ver el modelamiento de sus cifras. No es así. Necesitamos gobierno en terreno haciéndose cargo de una crisis.
Diputado Romero, esta mañana la ministra del Interior ha calificado como un error que no se haya contactado a la clínica Las Condes, que es la que tenía cama disponible en Santiago, no en Arica. Hemos explicado que Arica está a 3.000 kilómetros de San Antonio, mientras que Santiago está a 100 kilómetros. Arica había que trasladar en avión, a la clínica Las Condes había que usar una ambulancia bien equipada y Mía, que comentaba esta mañana en un matinal de televisión el diputado Lago Marcino, tuvo el día lunes una ventana que él definió como médico, una ventana de oportunidad. El día lunes Mía estaba en condiciones de ser trasladada, ser colocada en una cama pediátrica de intensidad y estaba en condiciones. El martes todo cambió porque la niña se agravó. Pero la ministra del Interior ha calificado como un error no haber contactado a la clínica y la ministra Aguilera también ha dicho que fue una equivocación esta mañana. Sin embargo, hasta ahora, la continuidad del subsecretario Fernando Arauz no está en duda, al menos en el gobierno. Bueno, es que el gobierno siempre hace todo lo posible por minimizar sus chambonadas. Pero esto ya ni siquiera llega al punto de ser una chambonada. Esto es un error inexcusable. Este es un error que amerita una sanción grave. O sea, ¿cómo puedo decir? Un error es, por ejemplo, no sé, por equivocarte en un informe, en un número, te equivocaste en una cifra. Pero aquí el problema es que estos actos negligentes le cuestan vida de chilenos. Ese es el problema. Y cuando pasa eso ya no somos nosotros los republicanos, porque uno podría decir que los republicanos le tienen mal al gobierno o los quieren hacer aprovechamiento político. No somos nosotros. Esto es transversal, porque realmente la mala gestión en salud quita vidas. Ese es el gran drama. Claro, hay que recordar que el día viernes se firmó una carta dirigida al presidente Gabriel Boric transversal por parte de Chile Vamos, Republicanos, el Partido de la Gente y otras fuerzas políticas que estaban pidiendo el día viernes, antes de las declaraciones de la ministra Aguilera, la renuncia del subsecretario Fernando Arauz, una cuestión que al menos hasta ahora no se ha concretado, no se ha completado y al menos desde la moneda no hay ninguna señal en este sentido. ¿Qué van a hacer ustedes desde el punto de vista político? Usted es diputado, tiene la Constitución, le otorga un rol fiscalizador, integra además la Comisión de Salud. ¿Qué es lo que viene ahora para poder abordar esta crisis sanitaria que está viviendo el país? Entiendo que mañana hay una sesión especial de la Cámara por abordar la materia, pero ¿qué más hay en carpeta desde el punto de vista de las acciones para que esto comience a cambiar? Bueno, nosotros dimos ese ultimátum, que en ese sentido es solamente exigir la responsabilidad. En esto yo también quiero ser bien claro, esto no es una cosa que hayamos pedido solamente los republicanos, vuelvo a decir, como usted ya señala, es una petición transversal. Recién usted mostraba una nota donde aparece el presidente de la democracia cristiana en el mismo sentido, y aparecen incluso en el Twitter durante el fin de semana la misma presidenta de la Comisión de Salud, Ana María Gasmuri, señalando que en este momento lo que sería conveniente es que el subsecretario Arauz diera un paso al costado. Y eso lo hace la gente responsable con el gobierno, que también lo puso y puso confianza en ello. Ahora, es evidente que nosotros vamos a hacer lo que decimos y vamos a aplicar las atribuciones que nos confiere la Constitución y no tenemos ningún problema en acusar constitucionalmente a la ministra, básicamente porque también en esto, siendo comprensivos con toda la situación que está viviendo la ministra en el lado de aseguramiento de salud y SAPRE, pero esto claramente, a una semana ya, no tener claridad de lo que ocurrió, no tener claridad si habían o no habían camas, en definitiva también la está empezando a convertir a ella en media, voy a decir una palabra entre comillas, cómplice, o básicamente está dejando de actuar, es aplicar la ley. En definitiva, lo que nosotros necesitamos es un gobierno que actúe. Y una manera también en que nosotros le podemos demostrar al país en que las autoridades sí responden, sí ponen sus cargos a disposición, sí están comprometidas con Chile, es que también el presidente de la República les exija esa responsabilidad. Eso tranquiliza también a las personas, porque en realidad fíjese que el fin de semana estaba con unas personas y yo les mostraba una foto de las autoridades del gobierno anterior y esta autoridad. Yo les decía, ¿con quién te sientes más seguro en esta crisis de salud? Y toda la gente, sin miramiento político, me decía, mucho más con el ministro Maña, mucho más con el subsecretario Castillo, mucho más con el doctor París, evidente con la doctora Daza, mucho más que con esto. La gente tiene miedo con esta gente. Ya tenemos miedo a la seguridad y ahora tenemos miedo a morirnos por la salud. Claro, alguien también ha señalado que esto se preveía, la complejidad, la agresividad del virus o de los virus respiratorios que están hoy día presentes, se veía venir a propósito de lo que ocurrió en el hemisferio norte en su propio invierno. Por lo tanto, esto era previsible y no ha habido una correcta comunicación de riesgo, tal como hubo en un tiempo distinto a propósito de la pandemia, pero desde el punto de vista de la comunicación de riesgo, no ha habido un énfasis también respecto a la vacunación, la campaña de la
influenza a la baja, qué decir de la campaña por la vacunación de la bivalente contra el coronavirus, en fin, hay una serie de errores que en este momento le están jugando, le están pasando la cuenta a los chilenos y chilenas, más que al gobierno. Esto no se trata de si le va bien al gobierno o no, aquí hay personas que están complicadas de salud y eso es lo importante y lo grave respecto de aquello. Pero no sé si usted escuchó el fin de semana al presidente Gabriel Boric en un acto con su partido, Convergencia Social, donde hablaba de la ultraderecha, de la amenaza de la ultraderecha, y muchos decían que parecía más bien dirigente estudiantil más que presidente de la República. Entonces, ¿cómo lo vivió usted a propósito de estos mismos problemas que son más graves, más complejos, con un speech tan político, por cómo no decirlo, don Gabriel Boric de hace como 10 años atrás? Bueno, es que ese es el problema, cuando el presidente Boric se siente como entre los revolucionarios, entre los ex compañeros de la FECH, se le sale lo adentro, lo que él siente realmente. Y lo más terrible de todo es que Chile no está en esa. Chile está preocupado. Por ejemplo, yo puse un Twitter pensando en los papás, a lo mejor, de los niños que están enfermos y que están en estos momentos en los hospitales esperando una cama, o angustiados porque no se les compliquen los hijos, y ven este tipo de declaraciones, ven al presidente comprometido con su ideología y haciendo discursos bonitos para su grupito, pero que no son los discursos que le llegan a la gente. Yo creo que un presidente de la República debería estar más preocupado en este momento de lo que le está pasando a los chilenos, a los niños. Y ojo, Oscar, se viene, ni siquiera ha empezado todavía el invierno. Y ojo con otra cosa, ni siquiera se han empezado a enfermar los adultos mayores, que también son población de riesgo. Entonces yo quiero decirle, si este tema de las salidas del presidente de la República, en el fondo politiqueando o perdiendo el norte del líder que debería en este momento estarle dando tranquilidad a su país, se dedica a denostar a un grupo importante que, quiero decir bien sinceramente, estamos full comprometidos en todos los procesos democráticos donde nos ponen. Ahora, hablar de ultraderecha, ¿no? Bueno, a mí la verdad las cosas que más me da pena. ¿Sabe por qué? Porque después el presidente dice, hoy llamo a todos los sectores a ir a conversar. ¿Qué ánimo, piense usted, qué ánimo voy a tener yo de querer conversar con gente que me tilda de una manera peyorativa? ¿Qué ánimo vamos a tener muchos chilenos de querer poder participar en estas instancias que se supone que promueve el gobierno? Por ejemplo, reforma tributaria. ¿Qué ánimo hay de llegar a un acuerdo si él en su corazón, igual como lo hacía el ministro Jackson cuando hablaba de esta superioridad moral, tienen un desprecio por un grupo importante de chilenos? Diputado Agustín Romero, para ir cerrando esta conversación, ¿a qué hora se vence el plazo que le dieron a la ministra Aguilera respecto de la renuncia de Fernando Arauz, al gobierno más que a la ministra? Y efectivamente, ¿qué es lo que podemos esperar en las próximas horas respecto de las acciones por parte de los parlamentarios que están exigiendo responsabilidades políticas frente a esta crisis sanitaria? Mire, esto no se trata tanto de horas cronológicas, se tratan de horas políticas, vamos a decirlo así. Nosotros vamos a esperar durante el día que el gobierno recapacite. Tengo entendido que ahora a las 2:30 hay una sesión en el Senado donde va a hablar el subsecretario Arauz. Después de eso probablemente va a quedar bastante claro lo que está pasando y ahí también hay que tomar alguna decisión. Lo que nosotros hemos anunciado en todo caso es inamovible. El momento lo iremos informando durante el día. Yo espero que el subsecretario Arauz dé un paso al costado antes de que nosotros tengamos que escalar esto a la ministra, porque yo en lo personal, y también lo hemos señalado, tenemos una buena impresión de la ministra. El problema que hay es que este gobierno no reacciona de ninguna manera, y si no reacciona nosotros tenemos que tomar las medidas que nos otorgan la Constitución y la ley, y en definitiva hacer efectiva esta responsabilidad que tiene el gobierno en esta materia. Muy bien, diputado Agustín Romero, muchas gracias por esta conversación a través de la Radio Corporación para todo Chile, 33 emisoras de Arica, Punta Arenas, y la televisión abierta en Santiago en el 15.2. Que tenga una buena jornada. Hasta pronto. Igualmente, y muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien.